Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Sociología Jurídica. Vamos a ver el primer tema, que es el universo conceptual de la sociología jurídica. Ese es nuestro primer tema sobre esta materia, universo conceptual de la sociología jurídica. Como introducción y objetivo, pues tenemos que comprender y analizar el universo conceptual de la sociología jurídica. Vamos a abordar las principales teorías, los conceptos y enfoques que explican la relación entre el derecho y la sociedad. Este tema va a tener como finalidad que los estudiantes identifiquen cómo las normas jurídicas van a influir en la estructura social y viceversa, permitiéndoles desarrollar una perspectiva crítica sobre el papel del derecho en la regulación de conductas y la resolución de conflictos sociales. Al finalizar este tema, pues los estudiantes van a ser capaces de aplicar estos conceptos en el análisis de casos concretos y reflexionar sobre la interacción entre el sistema jurídico y el entorno social. Entonces, tenemos que en este tema vamos a abordar los conceptos fundamentales de lo que es la sociología jurídica. Vamos a ver su relevancia en la comprensión del derecho y la sociedad. Y nuestro objetivo, pues prácticamente va a ser proporcionar una visión profunda de cómo la sociología jurídica va a conceptualizar la relación entre el derecho y los fenómenos sociales. Además, vamos a explorar los conceptos claves que van a formar el núcleo de esta disciplina y vamos a reflexionar sobre cómo estos conceptos se van a aplicar en la práctica jurídica y en el análisis de las dinámicas sociales. ¿Alguna duda de esto? Bueno, tenemos entonces que nuestros objetivos de la clase van a ser definir el universo conceptual, va a ser explorar los conceptos claves, va a ser analizar las interrelaciones entre derecho y sociedad y va a ser de reflexionar sobre cómo los conceptos sociológicos aplican a la práctica jurídica. Así que bienvenidos a esta clase sobre el universo conceptual de la sociología jurídica. Vamos a ver entonces la definición de sociología jurídica. Bueno, la sociología jurídica, primero tenemos que ver que la definición nos dice que es una disciplina que va a estudiar la interacción entre el derecho y la sociedad. Hablamos de una interacción, están intrínsecamente ligados. ¿Qué tenemos de objetivo? Bueno, su objetivo principal va a ser entender cómo es que las leyes y las instituciones jurídicas van a afectar la estructura social, así como las dinámicas sociales influyen en el desarrollo y aplicación del derecho. Para alcanzar estos objetivos, pues la sociología jurídica va a emplear una variedad de métodos de investigación, incluyendo análisis cualitativos y cuantitativos, para examinar cómo las normas jurídicas impactan el comportamiento social y cómo, a su vez, las condiciones sociales van a afectar la formulación y la ejecución de las leyes. Por eso hablamos de que el derecho es cambiante y se va adaptando a la realidad social. Es por esto que la sociología jurídica va a estudiar ese fenómeno de interacción entre el derecho y la sociedad para que se vaya evolucionando la creación de las leyes a la vez que va evolucionando la sociedad. Conceptos claves en sociología jurídica. Bueno, como conceptos claves tenemos lo que es la legalidad, son conceptos fundamentales. También tenemos lo que son las normas sociales contra las normas jurídicas, una diferenciación. También tenemos lo que son las instituciones jurídicas y el cambio social y el derecho. ¿Qué entendemos entonces por legalidad? Pues entendemos que es la relación entre normas jurídicas y su aceptación social. ¿Qué entendemos por normas sociales contra las normas jurídicas? Es una diferenciación y relación entre normas informales y normas formales. ¿Por qué normas informales? Porque las normas que son sociales no pasan por este proceso de formalidad de creación y ejecución de las leyes, sino que viene a ser una norma que está admitida por una sociedad en un determinado sector, ya sea una colonia, un barrio, un municipio, una región del país.
A eso nos referimos con una norma social. Prácticamente es parecido a la costumbre. Va a ser algo que es aceptado por todos en un determinado espacio, pero es informal al no pasar por todo el proceso de la creación y aplicación de las leyes. Y las normas jurídicas, al contrario, sí pasan por esta creación de las leyes, ya sea por el proceso legislativo o por el proceso de jurisprudencial, porque por eso tienen ese carácter de formal. Entonces, las normas sociales y las normas jurídicas es eso, diferenciar la relación entre normas informales y las normas formales. ¿Qué viene a ser instituciones jurídicas? Bueno, pues el papel de las instituciones como tribunales, las leyes y procedimientos en la estructura social. A eso nos vamos a referir cuando hablamos de instituciones jurídicas, al papel que va a tener estas instituciones como un tribunal que va a ser el que va a aplicar la ley, como la ley misma y como el procedimiento en una estructura social. Como concepto clave en sociología jurídica también tenemos lo que es el cambio social y el derecho. ¿Cómo es que el derecho puede influir y ser influenciado por el cambio social? Lo que ya les comentaba anteriormente, que el derecho, la sociedad está cambiando constantemente y a la par, al estar intrínsecamente ligado el derecho y sociedad, el derecho también va cambiando junto como va cambiando la sociedad. ¿Para qué? Para que al final de cuentas este derecho esté adecuado a lo que real, a la realidad social que enfrenta un determinado espacio, en este caso, pues México, ¿verdad? Y pues el derecho va a influir y va a ser influenciado por el cambio social, es decir, tenemos que estar ligados mutuamente. Al estudiar sociología jurídica, pues va a ser crucial entender estos conceptos claves. Primero, tenemos ya que es la legalidad, que se va a referir a la relación entre las normas jurídicas y su aceptación social. Esto va a influir en cómo las normas son interpretadas y aplicadas en contextos sociales específicos. La diferenciación entonces de las normas sociales y las normas jurídicas va a ser esencial, mientras que las normas sociales, como ya mencionamos, son reglas informales que van a regir el comportamiento de la sociedad. Las normas jurídicas son reglas formales establecidas y aplicadas por instituciones oficiales. Por eso el carácter de formalidad que mencionábamos hace unos momentos. Mm, Las instituciones jurídicas, en cambio, como son los tribunales y los procedimientos legales para la aplicación de la ley, van a jugar también un papel fundamental en la estructura social al establecer y hacer cumplir las normas. Y finalmente, el estudio del cambio social y el derecho explora cómo las transformaciones en la sociedad pueden influir en el desarrollo de nuevas leyes y cómo el derecho puede promover o frenar el cambio social. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ya vimos lo que viene a ser la definición de sociología jurídica y su objetivo. También vimos qué es lo que esperamos y como introducción en las diferenciaciones. Y aquí estamos entendiendo lo que son los conceptos claves en este tema. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Relación entre derecho y sociedad. Primero hay que saber que es una interrelación la que tienen el derecho y la sociedad. La relación entre el derecho y la sociedad va a ser dinámica y bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque va para ambos sentidos. Es decir, si aquí tenemos el derecho y aquí la sociedad, el derecho va a ir en dirección a la sociedad y en contrario, la sociedad va a ir en dirección al derecho. Dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque está en constante movimiento. El derecho va a influir en la sociedad al establecer normas y regulaciones que moldean el comportamiento social. ¿Qué nos dice la definición de derecho? Conjunto de normas que regulan el comportamiento de la sociedad para un entorno de justicia y de bien común. Además, pues también van a moldear las estructuras institucionales. Por ejemplo, tenemos las leyes de derechos civiles que han tenido un impacto profundo en la lucha por la igualdad y la justicia social, que viene a ser el derecho de clase. ¿Alguien puede dar un ejemplo de justicia social?
o un ejemplo de la igualdad. Bueno, en justicia social podemos encontrar todo aquel movimiento que se crea en el siglo XIX aproximadamente en Francia para el movimiento obrero. Ahí buscaban, estaba centrado en la justicia social, un derecho de clase y el derecho laboral. Como igualdad podemos encontrar, por ejemplo, el derecho de la mujer al voto, porque buscaban precisamente tener el mismo derecho que tenía el hombre para ejercer su derecho al voto. A su vez, la sociedad también afecta al derecho, como mencionábamos en este sentido de que es bidireccional. Las presiones culturales, por ejemplo, y los cambios sociales pueden llevar a la creación y modificación de leyes. Aquí el que se me ocurre más fácil es el aborto. Ya está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, independientemente de la moral de cada uno de nosotros, qué pensamos, si estamos en contra o a favor. La Suprema Corte ya se pronunció al respecto y lo admite como legal. Claro, hay que cumplir ciertas condiciones para que no sea considerado asesinato. Esto hablamos de un punto de vista legal. Ya cada quien podrá tener su punto de vista moral, estar en contra o estar a favor. Pero ¿por qué pasó esto? Bueno, precisamente presiones culturales y cambios sociales. ¿Qué cambios sociales hubo? Se vino muy fuerte el movimiento feminista en el año, creo que 2019, cuando íbamos empezando pandemia, que se vino pues de las marchas tan grandísimas que hubieron, aunado a esto todos los movimientos legales que ya estaban haciendo, llegan a conocer la Suprema Corte de diferentes casos relacionados al aborto y decide pronunciarse a favor de él, cumpliendo, creo que son las 12 semanas las permitidas, pero pues aquí podemos ver un ejemplo muy claro de una creación y una modificación a la ley. Una creación porque ahora voy a proteger tu derecho a acceder a un aborto. Y una modificación de las leyes porque de estar penado pasa a estar permitido y regulado. Y, por ejemplo, el ejemplo que nos viene aquí es el de matrimonio igualitario. También va creciendo la sociedad, que van evolucionando las mentes, va habiendo una pluralidad de pensamiento, más libertad de expresión, se empiezan a proteger derechos del libre desarrollo de la personalidad, etcétera, que nos va haciendo una presión cultural, un cambio social que nos va a originar que el matrimonio igualitario sea permitido. Entonces tenemos una creación de permisión al matrimonio igualitario y una modificación de la ley porque de pasar a estar no considerado o prohibido pasa a ser reconocido por la Suprema Corte y por lo tanto por todos los tribunales inferiores a ella. Estudiaremos ejemplos históricos que ilustran cómo los movimientos sociales y las transformaciones culturales han impulsado reformas jurídicas significativas, demostrando la independencia, la interdependencia entre derecho y sociedad. No puede haber derecho si no hay sociedad y viceversa. No puede haber una sociedad sin haber derecho. ¿Por qué? Porque para que exista una sociedad, tiene que haber reglas para que no se haga un caos, no nos matemos unos con otros sin ninguna consecuencia. Y al contrario, para que exista el derecho, tiene que haber a quien regular. De nada sirve que el derecho esté flotando como un satélite sin tener un objetivo específico o alguien a quien aplicarse. ¿Alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Teorías sociólogas del derecho. ¿Qué tenemos como principal teoría? El funcionalismo, el conflictivismo, el interaccionismo. ¿A qué nos referimos con funcionalismo? Bueno, el derecho como mecanismo para mantener el orden social y la estabilidad. Esta es nuestra primera teoría, el funcionalismo. ¿Qué vamos a ver ahí? El derecho va a ser un mecanismo para mantener un orden social y la estabilidad. Por eso se llama funcionalismo, de funcionalidad, de función.
¿Cuál va a ser la función del derecho? Tener un mecanismo para mantener este orden. También tenemos la teoría del conflictivismo. Aquí tenemos que el derecho va a ser una herramienta de control social utilizada por las élites para mantener el poder. Por las élites suena un poquito conspiranoico, más bien sería el Estado, Estado entendido como ente de poder y no como entidad federativa. Entonces, ya tenemos funcionalismo de que el derecho funciona para mantener orden y estabilidad. El conflictivismo es que es una herramienta para control social que prácticamente va ligado con la función del derecho, porque pues si no están poniendo reglas, obviamente es para que no haya caos y para que no haya caos hay que controlar lo que está pasando. Y utilizada por el Estado o por las élites para mantener el poder. Aquí nos habla el conflictivismo de mantener el poder. Y el interaccionismo simbólico es la tercera teoría. Nos dice que el derecho va a ser una construcción social que se va a desarrollar a través de la interacción y el significado compartido. Las teorías sociológicas del derecho van a ofrecer pues diversas perspectivas sobre cómo el derecho va a interactuar con la sociedad. El funcionalismo entonces va a ver el derecho como un mecanismo que va a contribuir a mantener el orden social y la estabilidad, y además va a ayudar a regular el comportamiento y a resolver conflictos, el funcionalismo. El conflictivismo, por otro lado, va a considerar el derecho como una herramienta de control social utilizada por las élites para mantener su poder y privilegio, a menudo a expensa de las clases más desfavorecidas. Porque pues sí, ya todos conocemos la diferencia de clases más en este país o en los países de Latinoamérica, donde prácticamente mientras nos mantengan en la clase que estamos, el poder no se va a preocupar porque no va a haber una rebelión, no vamos a poder exigir los derechos que responden. Por eso aquí hablamos de élites que mantienen el poder, pero pues prácticamente es el funcionamiento del Estado. Y el interaccionismo simbólico va a ofrecer una visión más centrada en la construcción social del derecho. Va a argumentar que el derecho se va a desarrollar a través de las interacciones sociales y el significado compartido entre los miembros de la sociedad. Cada teoría entonces va a proporcionar una lente única para entender cómo el derecho y la sociedad se relacionan y se afectan mutuamente. ¿Una duda hasta aquí? Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver los métodos de investigación en sociología jurídica. Bueno, los enfoques y técnicas. Tenemos, por ejemplo, lo que es la investigación cualitativa. Estos van a ser entrevistas y grupos focales y estudios de caso para explorar cómo las personas interpretan y experimentan el derecho. La investigación cuantitativa van a ser encuestas y análisis estadísticos para medir la prevalencia de comportamientos y actitudes relacionadas con el derecho. Y también tenemos análisis documental, que va a ser un estudio de leyes, políticas y casos judiciales para comprender su impacto en la sociedad. Esos vienen a ser los enfoques y las técnicas de la sociología jurídica. La investigación en sociología jurídica va a utilizar entonces una variedad de métodos para examinar cómo el derecho interactúa con la sociedad. La investigación cualitativa eh, que incluye entrevistas a grupos focales y estudios de caso, van a permitir explorar en profundidad cómo es que las personas van a interpretar y van a experimentar el derecho en sus vidas cotidianas. Este enfoque va a ser útil para entender las percepciones y actitudes hacia las leyes y las instituciones. La investigación cuantitativa, que incluye encuestas y análisis estadísticos, por eso su nombre de cuantitativa, de contar. Encuestas y análisis estadísticos, números, contar.
Se va a centrar en medir la prevalencia de ciertos comportamientos y actitudes relacionadas con el derecho. Por ejemplo, hay varias asociaciones que se encargan de dar índices después de tal norma. Hubo tantos delitos o después de que se actuó conforme a derecho, la tasa de delitos disminuyó y esas cuestiones las han escuchado en las noticias. Bueno, esa es una investigación cuantitativa de sociología jurídica. Y el análisis documental pues se va a utilizar para estudiar leyes, políticas y casos judiciales, ayudando a comprender su impacto y cómo es que se han aplicado en la práctica. Estos métodos combinados ofrecen una visión completa del papel del derecho en la sociedad. Aquí, por ejemplo, un análisis documental, podemos ver los diferentes documentales que ha sacado Netflix acerca de algunos casos relevantes en México, donde se ve una transición del sistema inquisitivo penal al nuevo sistema de justicia oral penal. Ahí podemos ver ese estudio de las leyes que se hizo y cómo hicieron el impacto a la sociedad. Igual creo que la última que salió de Inquisitivo no era tanto un documental, pero pues sí estábamos hablando de un estudio de cómo funcionaba el sistema inquisitivo. Era la serie esa de Paco Stanley, creo que se llama. No sé cómo se llamaba, pero había salido, creo que es de Netflix, creo, donde sale Belinda y Diego Boneta. Bueno, pues ahí también podemos ver lo que fue el impacto del sistema inquisitivo en derecho penal y todas las corrupciones y todos los movimientos que se hacían dentro. No estoy diciendo que alguien sea inocente o culpable, eso es independiente, pero podemos observar claramente cómo es que funcionaba el sistema inquisitivo. Y este viene a ser un análisis documental, aunque sea una serie para entretenimiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo el impacto en la sociedad y se estudian las leyes y las políticas de casos judiciales. Esos vendrían a ser nuestros enfoques y técnicas sobre métodos de investigación en sociología jurídica. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, las aplicaciones prácticas de la sociología jurídica. Los conceptos y los métodos de la sociología jurídica van a tener aplicaciones prácticas significativas. En el ámbito, por ejemplo, de las reformas jurídicas, los conocimientos sociológicos pueden informar el diseño y la implementación de las nuevas leyes, aunque somos conscientes, y hay que decirlo, la reforma judicial que se está aplicando hoy en día, pues no se hizo conforme a este método de sociología jurídica. ¿Por qué? Porque los estudios e encuestas que hicieron, pues prácticamente fue encuestar 10 gentes de 1000, o sea, no, o ver a ver cuántas gentes votaban a favor y cuántas en contra, tomando un universo muy pequeño de personas. Entonces, aquí lo que estamos viendo conforme a reformas jurídicas de que pueden informar el diseño y la implementación conociendo la sociología jurídica, pues también podemos ver que no es tanto obligatorio y ya depende de la persona que está en el poder o de los legisladores si le hacen caso a todos los métodos que tenemos de sociología jurídica para hacer ellos sus reformas jurídicas. Y pues más que nada, tomar en cuenta la sociología jurídica nos va a asegurar que estas reformas jurídicas respondan a las necesidades y realidades sociales. Sin embargo, la reforma judicial en estos momentos simplemente está obedeciendo a temas políticos. ¿Por qué? Porque de haber querido que esta asegurara y respondiera a las necesidades y realidades sociales, se hubieran enfocado primero en reformar el poder judicial de cada estado a nivel estatal, con el que más contacto tiene la persona, que ahí es donde vemos todos los problemas. Digo, si algo llega por medio de amparo a conocerse por un juez de circuito o por la Suprema Corte, precisamente es porque el poder judicial del Estado es el que no está funcionando correctamente, es el que está violando los derechos humanos y es el que está poniendo las trabas a las personas para llegar a acceder a la justicia. Entonces, esta reforma, más que estar basada en un movimiento de sociología jurídica, pues está basada en algo político. Y es por eso
que aunque aquí nos venga que las reformas jurídicas pueden basarse en los temas sociológicos para adecuarse a las necesidades y a las redes sociales, pues también tendremos que entender que una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que realmente se hace. ¿Por qué? Porque la voluntad de las personas, pues es la que al final de cuentas va a ganar. En el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, la sociología jurídica va a ayudar a crear políticas más efectivas y equitativas al considerar cómo las leyes afectan a diferentes grupos dentro de la sociedad. Recaemos otra vez en lo mismo. No se hizo ningún estudio de sociología jurídica, no se hizo nada, simplemente fue, tengo esta reforma, apruébenla, se aprueba. Y bye. Y sí se va a aprobar, o sea, el partido que tiene la mayoría, pues es el que va a decidir de aquí en adelante quién va a tener la razón o cómo se va a hacer las leyes. Y sin embargo, todos los cambios son buenos. ¿Por qué? Porque quedarnos estancados en un mismo movimiento, pues nos va a llevar a una pasividad y a que no haya una evolución. Entonces, cualquier cambio que se venga, aún y aunque esté mal, a vista de muchos y a la vista de otros tantos esté bien, es bueno. Cualquier cambio va a ser bueno, ya sea para valorar lo que teníamos o para decidir un futuro. Además, los principios sociológicos se van a utilizar en la educación y capacitación de profesionales del derecho, proporcionándoles una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y cómo es que éstas van a influir en la aplicación y el impacto de las leyes. Estas aplicaciones prácticas entonces van a demostrar cómo la sociología jurídica va a contribuir a una práctica jurídica más informada y contextualizada. ¿Por qué? Porque el cambio de la sociedad está ligada con el derecho, con la evolución del derecho. Como conclusión tenemos que el universo conceptual de la sociología jurídica nos va a proporcionar una comprensión profunda de cómo el derecho va a interactuar con la sociedad. La sociología jurídica además no solo va a ayudar a entender esta relación, sino que también va a ser crucial para una práctica jurídica efectiva y la formulación de políticas públicas. Estas políticas públicas que estén informadas y estén reflexionadas. Además, los conceptos sociológicos pues se van a aplicar en la práctica jurídica, van a permitir a los profesionales del derecho abordar las necesidades sociales de manera más efectiva y promover una justicia de manera más equitativa, que al final de cuentas la justicia es todo lo que buscamos al momento de hablar de derecho y sociedad, simplemente justicia. Aquí terminaría este tema. Cualquier duda que tengan, pueden preguntarla con confianza, aquí respondemos todo. Bueno, respecto a la actividad de la semana, eh, va a ser redactar una respuesta de al menos 150 palabras, asegurarse asegúrate de que tus aportaciones reflejen un análisis profundo y una comprensión clara de las preguntas planteadas. Las preguntas a discutir son: ¿de qué manera influyen las estructuras sociales en la creación y aplicación de las leyes? Van a analizar cómo factores como las clases social, la cultura y el poder pueden afectar la justicia y la equidad de un sistema legal. La siguiente pregunta es: ¿cómo interactúan el derecho y el cambio social en la sociedad moderna? Y van a reflexionar sobre casos específicos donde la legislación ha sido un motor de cambio social o por el contrario, donde las normas legales han sido transformadas por movimientos sociales. Además, van a tener que tener una interacción con compañeros, van a participar en un diálogo constructivo comentando las respuestas de al menos un compañero. Y tus compañeros deben ser significativos y aportar valor al debate. Tus comentarios, perdón, más allá de simples afirmaciones como que estoy de acuerdo o que es correcto. Van a tener que explicar los puntos de vista y aportar ejemplos o plantear preguntas que enriquezcan la discusión. Normas de la participación. Pues tenemos que hablar de la originalidad, no se permite copiar, no se permite sacar contenido de internet o de otras fuentes sin citarlas adecuadamente. Y las participaciones plagiadas, recuerden, no van a ser válidas. Van a poder expresar sus ideas de manera clara y estructurada y van a utilizar un lenguaje académico adecuado. La evaluación, tu participación va a ser evaluada como parte de tu calificación final y se considerará la calidad y profundidad de tus respuestas, así como tu capacidad para interactuar de manera constructiva con tus compañeros. Todas estas contribuciones deben realizarse a más tardar el 15 de septiembre de 2024 a las 11:59 p.m. No se van a aceptar participaciones fuera de este plazo. Sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.